Análisis en el caso hipotético de un conflicto entre Estados Unidos y el gobierno de Rouhani por el envío de los buques de gasolina a Venezuela. Mucha atención porque esto es noticia de último minuto. Hemos conocido que la Fiscalía General del gobierno de Nicolás le está pidiendo al Tribunal Supremo de Justicia que declare organización al margen de la ley al partido Voluntad Popular. Este recurso de interpretación busca determinar si la organización política Voluntad Popular es una organización y si es susceptible de sanciones por este motivo en base a lo establecido a nuestra ley y a la Constitución vigente. La Fiscalía del país caribeño ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia, el TSJ, que determine si el Partido Voluntad Popular que lidera Leopoldo López y en el que también militó toda su carrera hasta enero pasado Juan Guaidó, es una organización al margen de la ley y por lo tanto, según Tarek Williams, hay que disolverlo. La ley venezolana establece penas de hasta 30 años por cargos de SMO. Saab, de línea oficialista, acusó a Guaidó y a Voluntad Popular, partido fundado por el también líder opositor Leopoldo López, de promover acciones desestabilizadoras en Venezuela. En la petición que fue enviada a la Sala Constitucional del TSJ, la Fiscalía pide, muchísima atención, que declaren el partido de la organización política Voluntad Popular una organización criminal con fines al margen de la ley y consecuencialmente que sea disuelto en razón en lo que lo establece la ley de los partidos políticos en reuniones públicas y manifestaciones. Esto es lo que está anunciando el titular del ente investigador en cabeza de Tarek William Saab. Tanto el fiscal general de Venezuela como los miembros del TSJ han sido puestos en entredicho por la oposición por sus estrechos vínculos con el chavismo y su polémica elección considerada fraudulenta. El fiscal Saab argumenta que después de la elección presidencial del 2013 en la que Nicolás se impuso a Enrique Capriles, este partido inició la derivación al margen de la ley hasta convertirse en una organización dedicada a las arremetidas a la destrucción del Estado con respecto a Juan Guaidó, quien en enero renunció al partido para dedicarse a la presidencia interina. Apunta que se autoproclamó para un cargo que no existe, que no lo establece la Constitución ni la ley orgánica. Esta organización inclusive participó en las elecciones presidenciales de octubre del año 2012, ganadas por el presidente Hugo Chávez, obteniendo en aquel momento un poco más de 400.000 votos esta organización. Luego participó en las elecciones regionales de diciembre de ese año, en las que se convirtió en la sexta fuerza política nacional y logró ganar una alcaldía en el área metropolitana de Caracas. Estamos hablando de las elecciones municipales del año también posteriormente 2013. A este sujeto lo eligió un tuit desde los Estados Unidos. Los dirigentes de Voluntad Popular y sus secuaces han hecho de la agresión al pueblo venezolano un gran negocio valorado en millones de dólares, señaló el titular del Ministerio Público durante una conferencia. Criminal, por los saldos que posteriormente hemos visto, cada uno peor que el otro. Ante la imposibilidad siquiera de dirigirse como candidato de la oposición, porque perdió una elección interna con otros compañeros de fórmula oposicionista, López, apoyado por Ledesma y Machado, propuso salir del gobierno constitucional de Maduro por... Según la AFP, según Saab, Guaidó forma parte de una trama al margen de la ley. El fiscal chavista acusa a Voluntad Popular y a Guaidó de promover acciones desestabilizadoras en plena pandemia del COVID para promover en Venezuela actos al margen del orden. Y que incluso promovieron el bloqueo de medicina, de alimentos, del acceso de cuentas bancarias del Estado venezolano, para poder nosotros tener la oportunidad, obviamente, de tener o de satisfacer como Estado venezolano las necesidades del pueblo. Entre otras menciona una incursión naval el pasado 3 de mayo que dejó decenas de detenidos, entre ellos 2 militares retirados estadounidenses imputados por maniobras al margen de la ley. Además acusan a la organización política opositora de apropiarse del dinero de cuentas venezolanas en el extranjero y de la filial petrolera Citgo con el apoyo de Estados Unidos. Con el dinero que le han quitado al pueblo por el movimiento que lideran, estas personas han financiado incursiones mercenarias contra nuestro territorio, añadió Saab sobre la presunta operación
operación en Caracas que le atribuyen a Estados Unidos y a Colombia. Tras este anuncio, los bloques y dirigentes opositores han expresado su apoyo a Voluntad Popular, diciendo lo siguiente: rechazan categóricamente la pretensión de la dictadura de Nicolás Maduro, expresada por quien hoy usurpa las funciones del fiscal general de la República, de criminalizar y calificar a la organización, al partido político y al aliado de la lucha de la unidad Voluntad Popular, manifestó Primero Justicia. Acción Democrática también se pronunció y dice: solidarios con nuestros compañeros de Voluntad Popular ante esta nueva arremetida del régimen, es catalogado como una organización al margen de la ley, no es más que otro intento fallido en el afán por intentar destruir los partidos políticos que juntan y luchan por la democracia en Venezuela. El partido Venezuela BB rechazó la arremetida también contra Voluntad Popular y reafirman que en Venezuela hay que hacerle frente al propio Estado, enfrentarlo y desmontarlo, que es urgente, dijeron los directivos de este partido. En las últimas horas hemos capturado un grupo de estos terroristas vinculados a la acción del 3 de mayo. Y bueno, cada uno que es capturado, además, habla y dice toda la verdad y nos conduce hacia nuevas pistas de los grupos políticos que financiaron, que firmaron. امیدواریم که آمریکا دچار چنین خطایی نشه، اما در هر صورت ما همه احتمالات رو در نظر خواهیم گرفت. برای بدترین اونها آماده هستیم. Gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo. El presidente Hassan Rouhani advirtió este sábado posibles medidas de represalia contra Estados Unidos y Washington causa problemas a sus tanqueros que transportan gasolina desde Medio Oriente a Venezuela, informó la agencia semioficial MER. Atención, tensión por la llegada de los buques a puertos venezolanos. Las autoridades venezolanas alistan sus defensas en caso de la respuesta por parte de los Estados Unidos. Estamos listos para lo que sea, como sea y cuando sea. Mucha atención, los perfilamientos del ejército a personalidades en Colombia llegaron a la OTAN y al Congreso de los Estados Unidos. Álvaro Uribe le responde a Gustavo Bolívar sobre perfilamiento personal del parlamentario y Bolívar toma como una advertencia las palabras del expresidente. Váyase hasta el final del video y lo ponemos en contexto de lo que está sucediendo en Venezuela y en toda Latinoamérica. Arrancamos con la información de la siguiente forma. Mucha atención, el presidente Hassan Rouhani advirtió este sábado posibles medidas de represalia contra Estados Unidos y Washington causa problemas a sus tanqueros que transportan gasolina desde Medio Oriente a Venezuela, informó la agencia semioficial MER. Una flotilla de 5 tanqueros que transporta combustible iraní para Venezuela se aproximan al Caribe según datos de seguimiento. Si nuestros tanqueros en el Caribe o en cualquier parte del mundo enfrentan problemas causados por los estadounidenses, ellos, Estados Unidos, se refieren al gobierno norteamericano, también estarán en problemas, dijo Rouhani en una conversación telefónica con el emir de Qatar, informó MER. El canal estatal de televisión de Venezuela, BTV, informó este sábado que el primer buque llegaría a las 19 horas locales. El canal oficial mostró imágenes de embarcaciones de la Armada venezolana en el mar esperando a los tanqueros de Oriente Medio y no especificaron la ubicación de las naves. TankerTrackers.com, un servicio que rastrea los envíos y el almacenamiento del petróleo, estimó que el primer buque de la flotilla Fortune llegaría a la zona económica exclusiva de Venezuela entre las 21 y 23 horas, según los cálculos de hora y velocidad. Rouhani dijo que su país nunca iniciará un conflicto. Dijo el presidente persa: siempre tenemos el derecho legítimo de defender nuestra soberanía e integridad territorial y servir a nuestros intereses nacionales. Por su parte, Rouhani dijo que está administrando 1.53 millones de barriles de combustible a Venezuela, de acuerdo con los gobiernos, fuentes y cálculos realizados por TankerTrackers.com en base a los niveles de calado de los buques. Los envíos han causado un enfrentamiento diplomático entre la nación de Rouhani, Venezuela y Estados Unidos. Los dos primeros países están bajo sanciones de Washington que se considerarán medidas en respuesta, según un alto funcionario estadounidense que no dio más detalles sobre las opciones que se están evaluando. Estados Unidos recientemente forzó y reforzó su presencia naval en el Caribe, en lo que dijo que formaba parte de la ampliación de las operaciones en contra de las sustancias ilícitas. El ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, aseguró que su país va a escoltar de forma exclusiva a los tanques iraníes.
El gobierno de Nicolás denunció ante la Organización de las Naciones Unidas las advertencias hechas por los Estados Unidos, según las cuales usarían la fuerza militar contra estos barcos que transportan petróleo hacia Venezuela. Entre tanto, el presidente del país, Hassan Rouhani, advirtió de que Estados Unidos puede tener problemas si los petroleros que van con gasolina hacia Venezuela sufren algún percance en el Caribe por su culpa. Si nuestros petroleros en el Caribe o en cualquier parte del mundo corren problemas por los estadounidenses, ellos, de modo recíproco, tendrán también problemas, subrayó Rouhani en una conversación telefónica con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, según la web oficial de la presidencia persa. La sempiterna crisis económica de Venezuela, golpeada como el resto de las economías por la pandemia del COVID, se ve agravada por las sanciones estadounidenses desde su llegada al poder. La administración de Donald Trump ha aplicado mano dura a los chavistas, aunque no ha logrado desalojarlo. Rouhani también ha abogado por las sanciones de Washington. Sale así este país al rescate de un aliado en apuros, en esta ocasión Venezuela. Esperamos que los estadounidenses no se equivoquen, resaltó Rouhani, tras asegurar que Teherán no comenzará ningún conflicto, pero que se reserva el derecho legítimo de defender la soberanía y la integridad territorial y sus intereses nacionales, al tiempo que reiteró la importancia de la seguridad de la región. Para Leonardo Bandarra, investigador en seguridad internacional del Instituto de Estudios Regionales GIGA, con sede en Hamburgo, el estrecho de las relaciones entre Caracas y Teherán puede entenderse como una externalidad del viraje de Trump con respecto a la época de Barack Obama en la Casa Blanca, que busca un relajamiento de las tensiones. Los dos adversarios de Washington se unen para apoyarse ante la política de la superpotencia, dice Bandarra a W. Buscando mantenerse más estables en esta situación de crisis, podría decirse que Estados Unidos los empuja a unirse. Venezuela tiene pocas alternativas. El gobierno de Donald Trump ha aumentado las sanciones económicas contra las empresas y los políticos de Oriente y Venezuela en los últimos años, una estrategia que, en el caso suramericano, ha tenido como objetivo presionar la salida del poder de Nicolás en Miraflores. El envío de los buques, sin embargo, sería algo más un gesto humanitario y buen negocio, opina Mijares. Termina siendo una provocación inevitable porque se adentra en el área de influencia directa de su gran rival geopolítico en la región latinoamericana y, en su opinión, no con absoluta inocencia, creo que Rouhani está tratando de testear cuáles son las reacciones del gobierno de Donald Trump que puede tener en estas circunstancias y de Venezuela también. Con una flotilla de 5 cargamentos de combustible, el país petrolero de Oriente abastecerá al país caribeño que, pese a tener grandes cantidades de crudo, sufre gran escasez local al no poder extraerlo. Los anuncios sobre el arribo de esta ayuda han generado reacciones tanto de Estados Unidos y el país persa como del gobierno del presidente Nicolás, y es que tanto la República Islámica como Venezuela están bajo sanciones estadounidenses. Los guardianes de la revolución de Rouhani restaron importancia al despliegue militar de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, asegurando que ven improbable un conflicto y que, en caso de una provocación, tienen la capacidad de responder con firmeza. En comparación con los dos ejércitos, hemos hecho un análisis quién es quién en un conflicto militar a gran escala entre estas dos naciones, y esto es una hipótesis para nuestros seguidores. Dentro del análisis vemos que Estados Unidos posee un personal militar de 2.141.900 hombres, un total de personal activo de 1.281.900 y cuenta con una reserva de las Fuerzas Armadas que asciende a una cifra de 860.000 combatientes. Por su parte, el gobierno persa cuenta con un total de integrantes de su Fuerza Armada, 873.000, un personal activo de 523.000 hombres y una fuerza de reserva militar que asciende a 350.000 hombres para cualquier evento o conflicto a gran escala que darían la vida por su país. Si comparamos las dos fuerzas, estas cifras fueron entregadas por entidades militares de los Estados Unidos que miden el poder militar de los norteamericanos frente a un inminente conflicto contra la República Islámica que dirige Rouhani. En capacidad aérea, Estados Unidos es muy superior al país persa. Los norteamericanos cuentan con una flota de helicópteros y aviones de combate de 2.362 y 971 frente a 142 y 12 respectivamente. El análisis indica que Estados Unidos posee una flota de tanques de combate de 6.287 frente a 1.634 de su rival. La capacidad
capacidad de respuesta en un conflicto a gran escala terrestre, Estados Unidos estaría demasiadamente superior con vehículos blindados de combate contra una flota de 39.223 en contra del gobierno de Rouhani, que apenas cuenta con 2.345, muy superior a la de Estados Unidos. Pero como todo rival superior también tiene sus debilidades. En un conflicto entre estas dos naciones, Rouhani estaría por delante de los Estados Unidos con la artillería remolcada, pues actualmente cuenta con 2.128 unidades y Estados Unidos apenas cuenta con 864 unidades en tierra. El país persa, en medio de un conflicto con Estados Unidos, estaría a la vanguardia por delante de los norteamericanos con proyectores de cohetes, ya que cuenta con 19.000 y Estados Unidos cuenta con apenas 1.056. En el poderío militar de los Estados Unidos por mar, el gobierno de Donald Trump estaría por encima del gobierno persa con un total de 24 portaaviones. Irán apenas está en la construcción de su primero. La Marina de los Estados Unidos posee 68 destructores. El gobierno de Rouhani cuenta con ninguno. Estados Unidos cuenta con 68 submarinos, 34 cuenta el país islámico. Tras una arremetida cibernética de gran envergadura contra instalaciones nucleares en 2010, el gobierno de Rouhani aumentó sus capacidades en el ciberespacio. Se cree que el IRGC tiene su propio comando cibernético que hace seguimientos comerciales y militares a Estados Unidos. El un informe militar norteamericano señaló que el país persa ha puesto en su mira empresas aeroespaciales contratistas de defensa, empresas de energía, recursos naturales y empresas de telecomunicaciones para hacer operaciones y seguimientos en todo el mundo. Un informe del Departamento de Defensa de los Estados Unidos describe a las fuerzas de misiles del país persa como las más grandes del Medio Oriente. Según este informe, el país que dirige Hassan Rouhani tiene principalmente misiles de corto y mediano alcance. Dice que además están probando tecnología espacial para poder desarrollar misiles intercontinentales que podrían viajar mucho más lejos. Sin embargo, el país islámico frenó su programa de largo alcance en poderío militar como parte de su acuerdo del 2015 con los países extranjeros, según señalan los investigadores del Centro de Estudios de Royal United Service Institute, con sede en Londres. Seguiremos viendo tensiones de diversa índole en la región y en el hemisferio sudamericano, pero difícilmente nos enfrentemos en el corto o largo plazo a un conflicto similar al de Irak en 2003, ya que una confrontación militar generalizada estaría involucrando en lo inmediato contra intereses de todos los actores involucrados, haciendo un daño enérgico en la región. A este informe hay que señalar que las Fuerzas Armadas de Venezuela en un conflicto a gran escala con los Estados Unidos lo apoyaría 100% el gobierno de Rouhani por parte del gobierno que dirige Nicolás en Venezuela, lo que duplicaría el poderío militar de Oriente Medio en la región para poder defender los buques que llevan gasolina a Venezuela, lo que pondría a planificar un poco y determinadamente al Comando Sur de Crackfire para hacer cualquier paso de querer detener el arribo de los buques restantes con el combustible para Miraflores. Mucha atención. El escándalo de perfilamientos y seguimientos a periodistas y personalidades del país, estamos hablando en Colombia, que involucra al ejército, continúa llegando a los organismos internacionales. Integrantes de la oposición enviaron comunicaciones oficiales de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a la Corte Penal Internacional y al Congreso de los Estados Unidos, informando sobre estos hechos irregulares que al parecer se estaban presentando. Las Fuerzas Armadas se están autodestruyendo en este momento. Ellas mismas se están destruyendo, con todos los escándalos de corrupción, de interceptaciones ilegales. Lo que queremos es salvarlas. Y para uno salvar tenemos que tener un tanto de autocrítica. Y esto es lo que estamos haciendo. En el caso de la OTAN, mucha atención, los senadores Iván Cepeda, Antonio Sanguino solicitaron al secretario de esa organización verificar todas las acciones de cooperación que adelantan las fuerzas militares colombianas. En Colombia, un país en el cual es común que la inteligencia del Estado sirva para perseguir opositores, que lo que hace es mostrar que no hay realmente garantías democráticas en nuestro. La solicitud se hace con el propósito de evaluar si estas acciones se han realizado con estricto apego de los protocolos y los principios desarrollados por la OTAN. En la comunicación enviada por la oposición se detalla información sobre supuestas carpetas secretas que se habían en el ejército dado con los nombres de las personas que estaban siendo seguidas.
Además, se informan detalles de la operación Bastón adelantada por el Ministerio de Defensa para dar con los responsables de estos hechos. En tal sentido, le solicitamos que inste a la Fuerza Militar de Colombia para que adopte medidas para evitar la corrupción y el cumplimiento en base a la ley y las actividades de inteligencia y la contrainteligencia, siguiendo el efecto de los principios de integridad, transparencia y responsabilidad que defiende la OTAN, indica el documento. En la carta enviada a la fiscal de la Corte Penal Internacional, los congresistas solicitan que se abra una investigación contra el Estado colombiano por este escándalo de interceptaciones ilegales. Solicitamos que se adicione la información presentada en nuestro escrito el 14 de mayo con la anualidad, la ampliación de la denuncia anexa al estudio del examen preliminar sobre Colombia que se viene adelantando su entidad con el arreglo del 7º artículo del estatuto. Como consecuencia de lo anterior, se proceda a abrir una investigación sobre los hechos bajo el examen, indica. Al Congreso de Estados Unidos le proponen ejercer una estricta vigilancia sobre los recursos de cooperación internacional que envían a ese país, en Colombia, en el marco de la lucha contra el flagelo y las actividades al margen de la ley para determinar si los mismos están siendo utilizados en hechos irregulares. Le solicitamos que le exijan al gobierno colombiano que suministre un informe detallado acerca del uso y la destinación de los recursos de ayuda militar, logístico, técnico y o financiero que ustedes le han entregado a nuestro país, añade la carta. Finalmente, radicaron un derecho de petición ante el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, a través de la cual solicitan información sobre el estado de las investigaciones que se adelantan contra miembros de la fuerza pública en los últimos 5 años, especialmente hechos de corrupción, chuzadas y nexos con los grupos al margen de la ley. Mucha atención. Los barcos Claver, Forest, Faxon, Fortune y Petunia son los 5 enormes buques petroleros con bandera del Medio Oriente que se dirigen hacia Venezuela con gasolina e insumos avaluados en algo más de $45,5 millones en lo que sería el primer envío del corredor de combustible abierto por parte del gobierno de Hassan Rouhani. Rompe el embargo impuesto por parte de los Estados Unidos a las dos naciones y traslada el enfrentamiento de Donald Trump con la república que dirige Hassan Rouhani del Golfo Pérsico hacia el Mar Caribe. El presidente Nicolás Maduro ha recurrido a uno de sus super aliados en busca de ayuda ante la escasez de combustible, las interminables colas frente a las estaciones de gasolina, el no insistas, no hay, en medio de los racionamientos que limitan a 30 litros por día, chocan en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Desde enero están paralizadas las refinerías por falta de inversión y las sanciones de Estados Unidos. El complejo de Paraguaná, el segundo más grande del mundo con capacidad de 1 millón de barriles por día. El primero es Jamanagar en la India con 1,2 millones, del que hacen parte las refinerías de Amuay y Cardón. Paró producción cuando Rusia desistió de seguir intentando poner en funcionamiento por los altos costos de inversión, la poca rentabilidad y la salida de la petrolera Rosneft por las sanciones de los Estados Unidos. Ahora lo van a intentar a través del gobierno de Rouhani. A la teocracia chií se le pagará con lingotes de oro que serán un alivio para sus arcas disminuidas por el freno de la exportación del petróleo impuesto por Donald Trump. El enviado especial de Estados Unidos a Venezuela, Elliot Abrams, acusó a Caracas de ello a principio de este mes. Analistas del sector ponen en duda el éxito de esta operación que no lograron los rusos, conocedores de la industria venezolana, y que ahora deberán asumir operarios del Medio Oriente en gran parte vinculados a la Guardia Revolucionaria, no obstante la experiencia en la refinación por parte del país persa. El proyecto empezó con el envío de partes y personal en vuelos de la aerolínea sancionada Mahan Air, que ha aterrizado desde hace unas semanas en el estado de Falcón, cerca de Paraguaná. Las envejecidas plantas no han podido arrancar y las complicaciones se suman a las fallas en la energía y la escasez de agua por la refrigeración. En caso de lograr arrancar las plantas, habrá que tener en cuenta que la producción de los yacimientos del Zulia para abastecerla está disminuida y el transporte del crudo desde otros sitios puede acarrear un problema logístico de grandes proporciones. Por ahora, Venezuela la sostiene gracias a la estadounidense Chevron y la española Repsol, que mantienen sus actividades en el país. Repsol paga por producto refinado y Chevron produce 220,000 barriles diarios y paga con divisas, y tiene un enorme poder de lobby en Estados Unidos y ha logrado autorización para poder operar hasta el 1 de diciembre y hasta allí, porque hace unos días el gobierno Trump dijo que no iba más. En estas circunstancias, la carga de los superpetroleros es fundamental para el gobierno de Maduro, no solamente para hacer frente a la escasez de gasolina hasta finalizar el año, sino para poner en marcha a Paraguaná. Aunque la garantía de los suministros del gobierno de Hassan Rouhani esté en entredicho debido a que el gobierno de Hassan Rouhani también tuvo que imponer el racionamiento de la gasolina. Estamos listos para lo que sea y cuando sea, dijo Maduro por la televisión anunciando la llegada de los buques. Los 5 buques parecen haber sido cargados en la refinería de Persian Gulf
cerca de Bandar Abbas e Irán. Luego viajaron por la península arábiga a través del canal de Suez hacia el mar Mediterráneo, según los datos logrados por el sistema de identificación automática de embarcaciones. Maduro celebra el miércoles la llegada de los superpetroleros y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anunció que cuando entren a la zona económica exclusiva serán escoltados por naves y buques y aviones de la Fuerza Armada. La tensión ha subido de tono desde el domingo, cuando el ministro de Asuntos Exteriores, Mohammad Javad Zarif, envió una carta al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la que dice: esta diplomacia hegemónica de las cañoneras advierte seriamente la libertad del comercio y la navegación internacional y el libre flujo de la energía, y convocó al embajador suizo en Teherán, Markus Leitner, que representa los intereses de Washington en la ausencia de relaciones diplomáticas, para comunicar a Estados Unidos la seria advertencia que supondría cualquier posible amenaza contra sus navíos. El enfrentamiento entre Estados Unidos y Hassan Rouhani alcanzó el punto culminante en enero, cuando un dron estadounidense eliminó en Bagdad a Qasem Soleimani, una de las figuras más destacadas de la cúpula militar de este país. Las advertencias se dirigen a buques estadounidenses de sus aliados en el estrecho de Hormuz, si sigue su estrecha y estrategia habitual. Estados Unidos no ha hecho otro pronunciamiento oficial sobre cómo responder al envío que desafía abiertamente las sanciones. La cuarta flota, basada en Jacksonville, Florida, es la responsable de las operaciones en el Caribe, cerca a la ruta probable de los buques cisterna, y aunque la escalada de la tensión es muy alta, algunos analistas no creen que Estados Unidos decida interceptar los barcos, porque tendría dos al frente: el de el país persa y el de Venezuela, con un costo geopolítico importante en momentos en el que Trump enfrenta dificultades como el COVID-19 y se juega la reelección presidencial. Avanzamos con noticias y vamos a cerrar este video con este enfrentamiento. En Colombia, mucha atención, hay un agarrón que está de alquilar balcón entre los senadores Álvaro Uribe y Gustavo Bolívar del Partido de Decentes. Les cuento que este nuevo round está suscitado por las denuncias de perfilamientos y chuzadas a personalidades y políticos de la oposición por parte del ejército. En una sesión virtual, Álvaro Uribe le respondió así a las acusaciones del senador Bolívar, quien denunció que se siente perseguido y preocupado por su integridad personal tras las palabras expresadas por el parlamentario del Centro Democrático. Senador Gustavo Bolívar, con sus fotos y su ostentación de su yate, sabemos lo rico que es. Oyéndolo hablar de la inteligencia militar y de los temas de tributario, sabemos lo inteligente que es. Y leyéndolo en las redes, sabemos lo buena persona que es. Perfilarlo a usted es muy fácil, no hay que hacer mucho esfuerzo. Gracias, señor presidente. ¿Cuánta razón tiene? Con la ostentación de su yate sabemos lo rico que es. Esto, pues aparentemente es una declaración contundente de Álvaro Uribe hacia Gustavo Bolívar. Otros senadores de la oposición, como Antonio Sanguino y Iván Cepeda, enviaron cartas a la Organización del Tratado del Atlántico, la OTAN, denunciando esta persecución, ya que ellos dicen tener pruebas de que periodistas y políticos han sido seguidos con el presupuesto que ha donado a los Estados Unidos para espiar también a ciudadanos norteamericanos. Álvaro Uribe, el líder de la bancada del Centro Democrático, dice que no cree en la teoría de Gustavo Bolívar. La disputa entre Álvaro Uribe y Gustavo Bolívar lleva varios rounds. En la mañana del 21 de mayo lo ridiculizó en el Congreso. La respuesta del senador petrista fue en el trino, donde insinúa que si lo eliminan, el responsable es Álvaro Uribe. Dijo esto en Twitter. Uribe lo dejó en pleno debate: yo soy muy fácil de perfilar. Él sabe por qué lo dice, lo ha hecho toda la vida. Sin embargo, no pasaré por alto la advertencia. Colombia debe saber que si a mí me eliminan, el que lo hizo es el ubérrimo, desde la finca de Las Palpas en Caucasia, asegura Gustavo Bolívar. Se pone bueno este enfrentamiento entre estos dos grandes parlamentarios en Colombia, y vamos a seguir detalladamente esta información. A ustedes muy amables y muchísimas gracias. Los invitamos para que le den like a este video, compartan esta información. Muchas gracias por su apoyo. Los comentarios en la cajita de respuestas. Nos escuchamos en el próximo video.